Pasión por Zaragoza, el reino de los sentidos, es la exposición que pone imagen a una serie de centenarios y de celebraciones que tienen lugar el año 2018 y sobre todo es una mirada atrás a Zaragoza, es como si abriéramos puertas a los diferentes momentos más importantes, evidentemente, de la historia de la ciudad. Hemos trabajado con unos paisajes sonoros que hemos llamado, que en cada sala reproduce una música, unos instrumentos, unos ruidos que identifican a esa época. Hemos trabajado con unos olores, unos aromas, en los que hemos trabajado con uno de los principales químicos que hay en España en estos momentos, Darío Siderol, que trabaja el tema de los aromas, y hemos intentado reconstruir aromas típicos de cada una de las épocas. Lo que más va a sorprender a la gente es que va a entrar a andar por calles del pasado, que va a entrar en estancias con techos, con puertas, con ventanas, con grandes posibilidades de descubrir cómo fue esa ciudad. Es que, de alguna manera, es como entrar en un escenario virtual que nos va llevando por los momentos de los centenarios. Comenzamos nuestro camino hacia el pasado de la ciudad en el Foro Romano de César Augusta. Y lo continuamos en la Capilla Visigoda de San Braulio. En ella se exponen excepcionales textiles del siglo X traídos desde Roda y también los restos de la primitiva iglesia del Pilar del siglo VII. Entrar en la sala que recuerda a los 1000 años del reino taifa de Zaragoza es recuperar una visión única, la imagen de cómo era Saracusta en 1018. Es la primera vez que se expone la imagen de la Zaragoza en el siglo XI. Ha habido un grupo de investigación de la Escuela de Arquitectura de Zaragoza que ha estado alrededor de 10 años volcando en una base de datos todas las informaciones que había de crónicas arqueológicas y demás para intentar dar a la luz una imagen real de cómo era la Zaragoza del siglo XI. Uno de los elementos que más sorprenden al contemplar este gran vinilo son curiosidades como descubrir que la sede del rey de la taifa de Zaragoza no se encontraba en la Aljafería, que era un espacio de recreo, sino que se encontraba más o menos donde hoy día ocupa el espacio el Palacio Arzobispal. Eso nos da muchas respuestas, como ahora entendemos el por qué los reyes durante la Edad Media, cuando visitaban Zaragoza, no se hospedaban en la Aljafería, sino que se hospedaban en el Palacio del Obispo, porque lo que están haciendo es seguir una tradición. Pero también supone contemplar los exquisitos objetos de su vida diaria, incluso ese curioso juego del alcorque y todo un mundo de detalles cotidianos recuperado en las excavaciones. Me ha gustado mucho el olor, los olores, me recuerda mucho a alguna exposición que vi fuera en Berlín hace muchos años, donde te hacían sentir. Entonces esta es una exposición que también me ha hecho sentir. Me impresionan todas estas cosas, este devocionario que hay aquí musulmán, me impresionan todas aquellas cosas que han estado presentes en la historia del mundo y en la historia de Zaragoza. Y esto es lo que más me ha gustado. Para hablar de la conquista de Zaragoza en 1118 por el rey Alfonso el Batallador, entramos en la misma batalla, sumergiéndonos en un gran cuadro donde contemplamos la rendición de la ciudad ante Gastón de Bearne. De él podemos contemplar el mítico olifante o cuerno de guerra, pero también las reliquias de la Cruz de los Cruzados e incluso una torre para saltar las murallas de las ciudades asediadas. Aragón es tierra de ganados y para controlarlos se creó en 1218 la Casa y Justicia de Ganaderos por decisión de Jaime I. De este gran monarca podemos admirar la bandera real, la única conservada de los reyes aragoneses. Junto a la enseña real está también la Virgen románica de la Aljafería y otras piezas tan cargadas de historia como el Sillón del Justicia o el documento fundacional de Casa de Ganaderos. Una cosa que me ha gustado mucho, yo sobre todo los documentos, así que me parece interesantísimo, y este apunte de la Casa de Ganaderos, porque es un punto económico también muy importante de Aragón que a veces no suena mucho. El arzobispado de Zaragoza se creó en 1318 y en la sala están por primera vez reunidos
todos los patronos de los obispados que lo formaron, desde Santa Orosia de Jaca hasta Santa Emerenciana de Teruel, San Lorenzo de Huesca, San Atilano de Tarazona o San Ramón de Barbastro. Sus esfinges, cinceladas en metales nobles, se exponen junto a la custodia de los corporales de Daroca o el protocolo del Milagro de Calanda o el retrato gótico del Papa Luna. Yo procedo de Paniza y al estar el otro día en el pueblo me dijeron que habían traído esta exposición del altar de San Pedro. Yo pensaba que habían traído todo el retablo, que es más grande que esto. Y ahora me parece que me han dicho que esta pintura la estaban restaurando y han aprovechado para traerla aquí. En el pueblo siempre hemos dicho el altar de San Pedro y ahora veo que a quien representa es al Papa Luna, Benedicto XIII. Salimos por una calle adoquinada que acoge el escudo que precedía a la familia real de Aragón en recuerdo de la coronación de Carlos V en 1518. También se recuerdan otros hechos históricos, como los estatutos de la Universidad en 1618 o la bendición del Templo del Pilar en 1718. Todo ello recordando al ángel custodio, a Santa Isabel de Aragón o a Santo Dominguito. Así, hasta llegar a 1918, cuando los municipios aragoneses se reúnen, y ese momento queda plasmado en la alegoría de Zaragoza del pintor Laborda que cierra el recorrido.